Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Abelardo Montesinos López. Trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guadalajara y les voy a platicar acerca de la estimación de vida de anaquel. Bueno, el estudio de tiempo de vida de anaquel es de gran importancia para muchas industrias, pues les ayuda a administrar el movimiento de sus productos desde la manufactura hasta el consumo de estos. Una aproximación para esto se basa en el análisis sensorial, donde a potenciales consumidores se les ofrecen muestras del producto con diferentes tiempos de almacenamiento y con ello posteriormente se hace la evaluación del proceso de aceptación-rechazo del producto en cuestión. Para el análisis de este tipo de datos se ha utilizado la propuesta de Hawke, que básicamente consiste en el uso de herramientas de supervivencia o confiabilidad para analizar datos censurados que se obtienen a partir del proceso de aceptación-rechazo antes mencionado. Específicamente, el experimento consiste en reclutar en individuos y a cada uno de los individuos se le dan a prueba M muestras correspondientes a M almacenamientos del producto en M tiempos diferentes. Y luego se les pregunta sobre la aceptación o rechazo de este. Luego, como ya había mencionado, una vez que los datos que se colectan se transforman, como a continuación vamos a ilustrar por medio de un ejemplo, se transforma para indicar dónde ocurre la falla, ¿no? El rechazo del producto. Estos se analizan con herramientas de análisis de supervivencia o confiabilidad. Entonces, imagínense que tenemos 3 individuos, y a cada uno de esos individuos le damos muestras, por supuesto, en orden aleatorio, con estos tiempos de almacenamiento. Y se les pregunta sobre la aceptación 1 o rechazo 0 de esta. Bueno, para el primer individuo tenemos que empieza a rechazar a partir de T4 y para el individuo 3 empieza a rechazar a partir de T5. Y con esta metodología podemos decir que el tiempo de falla del primero, el tiempo de rechazo, se encuentra entre T3 y T4, mientras que para el último, entre T4 y T5. ¿Sí? Y para un segundo individuo tenemos que en todos los tipos de almacenamiento siempre aceptó el producto y por lo tanto podemos decir que el tiempo de rechazo o su tiempo de rechazo está o se encuentra entre T6 e infinito. Y bueno, si asumimos una distribución para este tiempo de falla, entonces por medio de, de herramientas de análisis de confiabilidad o supervivencia, como mencionamos anteriormente, se podrían analizar este tipo de información, ¿no? Específicamente obtener características de la distribución de los tiempos de rechazo de la población de interés. Y bueno, generalmente la estimación de los parámetros aquí se hace por máximo de resumitud y de ahí pues pueden derivarse la estimación de otras cantidades de interés, por ejemplo, algún cuantil o la probabilidad de que el rechazo sea después de cierto tiempo, ¿no? Entre otras. Bueno, si TI y TI, perdón, TI, L, TI, U denotan los límites de los intervalos de censura obtenidos anteriormente, entonces la estimación de máxima verosimilitud consiste en optimizar esta verosimilitud, ¿sí? Donde aquí estamos asumiendo que estos tiempos provienen de una distribución con densidad F sub índice T. Y como esto no tiene forma analítica, entonces se requieren métodos numéricos para maximizarla y luego tienen que recurrir a herramientas de inferencia asintótica para obtener estimaciones.
Sin embargo, esta metodología no toma en cuenta la incertidumbre con la cual los consumidores dan la respuesta, porque, por ejemplo, un sujeto que nos da esta secuencia de datos en 6 tiempos de almacenamiento, pues podríamos decir que existe incertidumbre. ¿Por qué? Porque aunque la metodología de Hawk podría decir que el tiempo de vida útil o el tiempo de rechazo cae entre T2 y T5, ¿sí? Esto podría resultar un enfoque conservador, pues en vez de tratar como error de medición al 0 entre los unos de la segunda y la cuarta posición, podríamos considerar que el error es el 1 que se encuentra en la cuarta posición, y por lo tanto, en vez de considerar que la falla se da entre T2 y T5, la falla se daría entre T2 y T3. Y bueno, al error de intercambiar un 1 por un 0 o un 0 por 1 le vamos a llamar inconsistencia. Sí, es decir, a cuando el consumidor rechaza, pero debería de aceptar, o al revés, ¿eh? Como posteriormente lo vamos a especificar un poco más en la propuesta que aquí se hace. Bueno, aquí, de forma general, pues modelamos el proceso de aceptación de rechazo del producto por parte de los consumidores como una función de probabilidad decreciente a medida que el tiempo de almacenamiento aumenta, ¿sí? Ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Asumiendo que hay un tiempo de subyacente ubicado. Y bueno, entonces, asumimos que la probabilidad de que un individuo acepte el producto con un tiempo de almacenamiento TJ, ¿sí? Y ese tiempo de almacenamiento está antes del tiempo de falla subyacente, asumiendo que ya lo observamos, está dada por esta expresión, y de forma similar para la probabilidad de aceptación a medida que tenemos muestras con tiempo de almacenamiento superior al tiempo de falla subyacente. Bueno, aquí F es una función de distribución de colocalización y escala estándar. T vamos a denotar como la variable aleatoria para representar el tiempo de rechazo subyacente del individuo I. Beta 0 es un parámetro relacionado a la probabilidad de aceptar un producto con tiempo de almacenamiento igual al tiempo de rechazo del individuo. Y beta es un parámetro positivo que va a representar qué tan rápido aumenta la probabilidad de aceptación cuando la muestra es cada vez más fresca, o qué tan rápido aumenta la probabilidad de rechazar a medida que la muestra es más antigua, es decir, TJ mayor que TI. ¿Sí? Y bueno, si beta 1 igual a 0, entonces en esta expresión la probabilidad de aceptar el producto, un producto fresco, es decir, TJ menor que TI, es F de beta 0. ¿No? Y entonces en este caso vamos a tener que la inconsistencia es la misma en todos esos tiempos que están antes de TI. ¿Sí? Y de forma similar para muestras que el tiempo de almacenamiento es posterior al tiempo de falla. Bueno, gráficamente aquí tenemos 3 individuos, donde los 3 individuos tienen un tiempo de falla subyacente igual a 12. El parámetro beta 0 en esta probabilidad de aceptación es beta 0 igual a 1. Y lo que cambia es el valor de beta 1, ¿sí? La primera gráfica a la izquierda es beta 1 igual a 1, el centro beta 1 igual a 5 y la de la derecha beta 1 igual a 20, ¿sí? Y de aquí tenemos que si beta 1 va aumentando, que lo podemos ver de forma general a partir de la expresión dada en este modelo, y como ya antes comentamos, pues la consistencia de los consumidores va aumentando, es decir, la inconsistencia se va haciendo 0. ¿Ok? Y de hecho, si tuviéramos individuos que no son inconsistentes o que son totalmente consistentes, pues esta gráfica debería de ser 1 antes del tiempo subyacente, que en este caso es 12, y 0 después. Eso sería lo ideal. Sin embargo, en este tipo de fenómenos, pues esto suele no ocurrir. Bueno, bajo este modelo, si además asumimos que los tiempos de rechazo siguen una distribución Weibull,
Pues la verosimilitud correspondiente, pues es esta expresión, ¿sí? Que para calcularla, pues necesitamos métodos numéricos por las integrales aquí involucradas, por lo tanto no la podemos maximizar o lo que queramos hacer con ella de forma sencilla. Pero algo importante aquí es cuando la inconsistencia de los consumidores se acerca a cero, ¿sí? O la consistencia se acerca a 1, que bajo el modelo aquí especificado en la ecuación 1, significaría que tanto beta 0 y beta 1 tienden a infinito. La verosimilitud anterior, es decir, la verosimilitud del modelo aquí descrito, se reduce a la verosimilitud de datos censurados debido a que los tiempos de almacenamiento son los que van a definir los intervalos donde van a ocurrir las fallas. Bueno, esto es algo importante que aquí nada más lo mencionamos, pero se puede verificar esto, ¿sí? Analíticamente. Es que pues la metodología de Hawke, en ese caso totalmente consistente, pues coincide con este modelo, ¿no? Bajo las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, para completar una especificación bayesiana de este modelo, vamos a asumir a priori independientes para los parámetros, ¿no? Y para especificar un a priori para beta 0, en vez de hacerlo directamente, lo hacemos primero al especificar un a priori sobre f de beta 0, ¿sí? Que condicionado a los tiempos de falla, representa pues la probabilidad de aceptación de ese consumidor de una muestra con un tiempo de almacenamiento igual a su tiempo de falla, ¿no? Y bueno, lo podemos hacer de varias formas. Aquí comentamos una, que es la que usamos. Vamos a asumir que a priori esta cantidad es o se distribuye beta con media mu 0 y parámetro de dispersión phi 0 sobre este intervalo, ¿sí? En caso de que no tengamos información a priori, ¿sí? Y bueno, lo vamos a centrar en 0.85 y podemos garantizar que con cierta probabilidad, en este caso 95%, esta toma de valores dentro de este intervalo, perdón, con probabilidad 95%, ¿no? En caso de que tuviera un poco más de información a priori. Y así vamos a fijar a mu 0 como punto 85 y phi 0, pues aquel que satisface esta ecuación, ¿no? Que garantiza pues lo que acabamos de comentar, ¿eh? Y bueno, esta notación f de subíndice b corresponde a la función de distribución acumulada de la distribución beta anterior, ¿no? Para el resto de los parámetros, puesto que son positivos, vamos a asumir para el parámetro de forma y el de escala de la Weibull distribuciones gamas con estos parámetros, y para beta 1 un uniforme 0,10, ¿sí? Y bueno, y para simular de la distribución posterior lo podemos hacer con este software bueno, que se llama JAX, ¿sí? Just Another Gibbs Sampler, y bueno, más detalles la podemos ver de esta referencia. Bueno, para ilustrar el cálculo de la función de confiabilidad, vamos a considerar este ejemplo, ¿sí? Que es la vida útil de un tipo de pan, donde el objetivo es determinar la distribución, ¿no? de estos tiempos de vida. Y en este experimento se reclutaron 50 clientes. Luego a cada uno de ellos se le entregaron en orden aleatorio 6 muestras del producto correspondientes a 6 tiempos de almacenamiento, T1 hasta T6, y pues se registró la aceptación o rechazo de las muestras en cada uno de los tiempos de almacenamiento. Aquí tenemos la secuencia de respuestas de 6 individuos.
donde en verde tenemos la aceptación del producto y en rojo el rechazo del producto. Tenemos que el individuo 1 y 2 y 3 tienen patrones iguales, mientras que el individuo 6, a partir de T12, en este caso es el tiempo 2, empieza a rechazar de forma consistente todas las muestras. Y bueno, en cambio el individuo 5, pues al inicio acepta el producto, después, bueno, el primer tiempo de almacenamiento acepta el producto, después lo rechaza, después lo acepta y lo rechaza, ¿no? Y aquí está un tipo de inconsistencia, ¿no? De lo que se esperaría, ¿sí? Respecto a si un individuo fuera totalmente consistente. Y bueno, de estos datos tenemos que el 78, 74, 68, 52, 38 y 12% respectivamente de los consumidores aceptan el producto, ¿no? En cada uno de estos tiempos de almacenamiento y por lo tanto pues, vemos de forma global un decrecimiento, ¿no? De esta tasa de aceptación a medida que el tiempo de almacenamiento es mayor. Para analizar este conjunto de datos bajo el modelo aquí descrito, vamos a considerar a F como la función de distribución logística estándar, de la logística estándar, una distribución previa uniforme en 0.51 para este parámetro que anteriormente definimos y para el resto de parámetros como lo definimos también de forma global, ¿no? Estas gamas para los parámetros de la Y-Wall y esta uniforme para beta 1. Bueno, aquí presentamos el comportamiento de a través de las iteraciones del algoritmo utilizado por Jackson de cada uno de los parámetros, ¿sí? Bueno, los colores indican que tenemos dos cadenas y, bueno, muestran cierta estabilidad. Y, bueno, específicamente el parámetro de forma de la Y-Ball, vemos que se encuentra concentrado entre más o menos 1.2 a 3.7 y, por lo tanto, la tasa de falla correspondiente a los tiempos de falla subyacentes o de rechazo es creciente. Y, bueno, algo similar respecto a la ubicación, podríamos decir, de los demás parámetros. Y bueno, aquí presentamos la distribución priori y posterior de cada uno de los parámetros para ver si el modelo está aprendiendo, ¿no? Acerca de los parámetros. Podemos ver que pues el traslape no es grande entre las a priori y posteriores. Como una validación del modelo, pues aquí en esta gráfica tenemos la tasa de aceptación en cada uno de los tiempos de almacenamiento, que son estos puntos, y en la línea continua negra tenemos la mediana de la predictiva posterior de esta cantidad, ¿sí? Mientras que las líneas punteadas corresponden a intervalos de 95% de credibilidad de esta misma predictiva posterior, ¿sí? Y como podemos ver, pues esta predictiva contiene, ¿no? De forma razonable los puntos observados en esta característica. Bueno, aquí tenemos otros resúmenes de los más parámetros, específicamente para este parámetro. Tenemos que la mediana es 0.83 y un intervalo de credibilidad de 95% para este parámetro es este que está aquí, ¿no? 0.68 a 0.90, ¿eh? Que recordemos, este F beta 0 corresponde a la probabilidad condicional, ¿no? De aceptar una muestra con tiempo de almacenamiento igual al tiempo de falla. Y bueno, algo importante aquí, en este tipo de fenómenos, es la función de confiabilidad, ¿no? Que nos dice la probabilidad de que el tiempo de rechazo se dé después de un cierto tiempo t. Aquí la línea negra corresponde
a la estimación de máximo verosimilitud no paramétrica para esta función de confiabilidad. Y la curva roja corresponde a la estimación por máximo verosimilitud bajo el modelo Weibull con la metodología de Hawke, es decir, a partir de los datos binarios transformados, ¿no? Y la curva azul es la correspondiente a la estimación bayesiana bajo el modelo 1 que acabamos de describir, ¿sí? Con el modelo Weibull para también los tiempos de fallas subyacentes. Y bueno, aquí podemos ver que antes de T4, pues las estimaciones son muy similares, ¿eh? A partir de T4 comienza a haber una diferencia, ¿eh? Una diferencia que es, es, que es una de las cosas que posteriormente vamos a seguir explorando para darle una mejor explicación. Y bueno, para ilustrarlo con otro ejemplo, tenemos aquí datos colectados de 50 clientes para estimar la vida útil de un cierto tipo de tostadas. Igual, tenemos que a cada uno de los individuos se le proporcionan 6 muestras del producto correspondiente a 6 tiempos de almacenamiento y de la misma manera pues se registra la aceptación o rechazo, ¿no?, de estas en cada uno de los individuos. Y bueno, para analizarlos nos subimos la misma a priori especificada en el ejemplo anterior. Y bueno, aquí directamente presentamos la estimación de la función de confiabilidad. Igual que antes, la negra corresponde a la estimación máxima verosimilitud no paramétrica para la función de supervivencia. La curva roja es la estimación de máxima verosimilitud de esta bajo el modelo Weibull, nuevamente con la metodología de Hawke. Y la curva azul es la estimación bayesiana. En este caso, la diferencia entre ambas metodologías no es más grande que lo anterior, es decir, aquí es todavía más similar la estimación de ambas metodologías, ¿sí? Y específicamente la parte central de la distribución, pues en términos de la propuesta aquí descrita, pues se tiene hasta todavía menor incertidumbre, ¿no?, respecto a las zonas cercanas a los extremos, ¿no? Y bueno, igual que antes, como validación del modelo, pues aquí presentamos la misma curva, ¿sí?, de aceptación, donde estos puntos igual son la tasa de aceptación observada en cada uno de los tiempos de almacenamiento. La curva negra corresponde a la mediana de la predictiva de esta cantidad y las líneas punteadas pues a intervalos 95% de credibilidad, ¿no?, de esta predictiva posterior. Donde pues en este ejemplo todavía vemos mayor evidencia, ¿no?, a favor del modelo, es decir, que el modelo captura bastante bien esta característica. Y bueno, como conclusiones, pues aquí se presenta un procedimiento alternativo al análisis de supervivencia o de confiabilidad comúnmente usado, propuesto por Hawke, ¿eh?, con una ventaja de que pues toma en cuenta de forma explícita el nivel de consistencia de la respuesta de los consumidores y que podría posteriormente pues ser de gran utilidad. Eh, 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 en los ejemplos dados, pues las estimaciones de la función de confiabilidad obtenidas con ambas modalidades son comparables. Y algunas preguntas que nos podríamos hacer o tratar de resolver con esta nueva propuesta sería cómo diseñar el experimento para obtener la mayor información posible con los recursos disponibles, ¿sí? Actualmente estamos trabajando directamente con la propuesta de Hawke, pero después de que sigamos explorando esta otra propuesta que aquí comentamos, vamos también a tratar de respondernos a esta pregunta, ¿sí? Pero como acabo de decir, faltan
varias cosas que podríamos seguir explorando, ¿sí? Para, para descartar, ¿no? Algunos problemas que pudieran surgir, ¿no? Al incorporar otros parámetros. Y bueno, de la información que se tenga de otros experimentos similares, otra pregunta sería, ¿cómo incorporaríamos esta información para mejorar la precisión de las estimaciones, ¿no? Bueno, aquí acabamos de comentar la estimación bayesiana, ¿eh? Y bueno, aunque podría ser o pensar uno que de forma directa, sí podríamos después especificar alguna metodología, ¿no? Con la cual de forma un poco más precisa poder tomar en cuenta esa información, ¿eh? Y bueno, de forma general, algo que se va a seguir explorando, o más bien se va a explorar, y por medio de simulación, sería eh, la presencia y el impacto de la inconsistencia, ¿no? En las estimaciones. Es algo que está todavía en camino, eh, que vamos a seguir eh, explorando, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.